Muy buenas, soy Javier Álvarez de academialatin.com y en este vídeo vamos a hacer el análisis morfosintáctico y la traducción de este fragmento de la Guerra de las Galias de Julio César que ha aparecido en el examen de selectividad en Andalucía en junio de 2019. Esta es la opción A y vamos allá. Bastante fácil en general, creo yo. Entonces, dum haec in venetis geruntur, aquí tenemos el primer verbo. Quintus titurius Sabinus cum eis copiis, quas a Caesare acceperat, tenemos aquí otro verbo. In finis venellorum pervenit, tenemos otro verbo y aquí tenemos puntuación fuerte. Aquí tenemos otro verbo, praeerat virido vix ac summam imperi tenebat, otro verbo, earum omnium civitatum quae defecerant. Y tenemos otro verbo. Vale, entonces vemos que solo tenemos dos partes, ¿no? Y en la primera de ellas tenemos tres verbos. Entonces, ¿cuál es la relación sintáctica entre estos tres verbos? Pues está bastante clara. Aquí tenemos un dum, que es mientras, por tanto, está introduciendo una oración subordinada circunstancial o adverbial de tiempo, temporal, y que llega, pues, lógicamente, hasta el verbo. Luego tenemos el resto, etcétera, y luego tenemos aquí quas, tenemos un pronombre relativo, por tanto, una oración subordinada de relativo. Que llega también hasta el verbo, ¿no? Normalmente las oraciones subordinadas separadas por comas, in finis venellorum pervenit, ¿no? Entonces, pues ya está. Tenemos una subordinada de tiempo, una subordinada de relativo y luego ya el verbo principal. Dicho eso, podemos empezar a hacer el análisis, ¿no? Pues bueno, dum es conjunción temporal, haec, bueno, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Y de todo lo que puede ser, como tenemos aquí, bueno, tercera persona plural del presente de indicativo de la voz pasiva, ¿no? Pasiva con esta R, ¿no? Entonces, si es pasiva de un verbo transitivo, no puede tener objeto directo, por tanto, esto, pues, vaya, que va a ser nominativo plural y será el sujeto, ¿no? In, preposición de acusativo o de ablativo, luego, bueno, lo vamos a ver ya, ¿no? Venetis, pues esto es ablativo plural, por tanto esto va a ser preposición de ablativo. Nominativo singular, nominativo singular, nominativo singular. Cum, eis, copis, entonces preposición de ablativo, ablativo plural, ablativo plural. Quas, acusativo plural, femenino. A, preposición de ablativo, un poco apretado se me está quedando, ¿no? Pero bueno. Caesare, ablativo singular, y acceperat, tenemos aquí era, ¿no? Por tanto, tercera persona singular del pluscuamperfecto de indicativo activo. Normalmente en los textos es muy frecuente, ¿no? Que en los textos de César, las oraciones de relativo, el verbo esté en pluscuamperfecto, ¿no? Para marcar la anterioridad. En fin, todo eso que explicamos en el curso. In, preposición de acusativo o de ablativo. Finis tiene una notita que dice que esto equivale a fines. Por tanto, naturalmente, acusativo plural. Esto lo explicamos también en el curso, ¿no? En la tercera declinación puede haber acusativos del plural con is en lugar de es, ¿no? Entonces, pues, ahí lo tenemos. Venellorum, genitivo plural, y pervenit, tercera persona singular del presente o del perfecto, ahora lo decidiremos, de indicativo activo. Vale, entonces vamos ya a traducir la primera parte y luego continuamos. O bueno, venga, lo hacemos ya todo del tirón porque, bueno, es fácil, ¿no? Bien, is puede ser dativo plural o ablativo plural. Praeerat, aquí mucho cuidado porque este verbo tiene un poco de truco, ¿no? También lo hemos explicado en el curso. Entonces, hay ya hacia el final del curso de Latín desde cero, hay una lección que se llama verbos irregulares, no, esa no, perdón, los compuestos del verbo sum, ¿no? Entonces, pues tenemos una listita
con los compuestos del verbo sum, que bueno, sabemos que el verbo sum es irregular, ¿no? Entonces por eso me había confundido hace un momento, ¿no? Pero entonces hay una listita con la lista de los compuestos de sum, y hay uno concretamente que es praesum, ¿vale? Entonces, pues mucho cuidado, porque aquí podríamos empezar a buscar praeero, o no sé, lo que podríais empezar a buscar, pero no es praeero, ni nada de eso, ¿no? Es praesum, entonces, pues nada, es el verbo sum con este prefijo, con este preverbio, ¿no? Y entonces, eso es lo primero. ¿Cómo encontramos este verbo? Bueno, primero, si nos hemos estudiado la lección y nos aprendemos la listita de todos los verbos compuestos de sum, pues ya está. Es una listita de menos de 10 verbos, ¿no? Y bueno, pues es conveniente que los sepamos, ¿no? Porque si no, cuando aparecen nos podemos confundir. Y bueno, una vez dicho eso, si es el verbo sum, aquí mucho cuidado, porque hemos dicho, ¿no? Lo tenemos aquí y luego lo tenemos aquí otra vez, ¿no? En todos los verbos, esta parte era marca el pretérito pluscuamperfecto. Pero en el verbo sum, era es imperfecto, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Por tanto, si esto es un compuesto del verbo sum, esto no es pluscuamperfecto. Esto es imperfecto, de indicativo activo y, bueno, tercera persona, ¿no? Tercera persona del singular. Entonces, mucho cuidado con eso. Luego, Wiridowicz, bueno, hay una notita, supongo, que dice que es nominativo singular. Esto es una conjunción copulativa. Summam, acusativo singular. Imperi, hay una notita que dice que es como si fuera imperii con dos i's, ¿no? Por tanto, genitivo singular. Tenebats, tercera persona singular del imperfecto indicativo activo. Earum, genitivo plural, genitivo plural, genitivo plural. Y, bueno, no hemos hecho eso, ¿no? Lo que siempre hacemos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos tres verbos? Pues este y este están coordinados por este ac, ¿no? Está coordinando estas dos oraciones, y luego este otro verbo pertenece a esta oración subordinada de relativo, ¿no? Vale. Y luego, quae, de todas las cosas que puede ser, como tenemos aquí defequerant, que bueno, esto tiene que ver con el español def. ¿Cómo es el verbo? No, bueno, defección. Creo que no existe en español un verbo hacer defección, ¿no? Pero, bueno, defección, ¿no? Es decir, abandonar un bando para unirse al otro, básicamente, ¿no? Entonces, pues eso es alguien hace defección, es decir, tiene que ser el sujeto, ¿no? Entonces, nominativo plural, porque esto es plural, ¿no? Vale, y luego defequerant, pues, como hemos dicho, tercera persona plural del pluscuamperfecto de indicativo activo. Vale, entonces, ahora ya lo tenemos todo, ahora vamos a hacer el análisis sintáctico y la traducción, ¿no? Pues dum, bueno, nexo, ¿no? Porque está introduciendo, luego aec, sujeto, in venetis, complemento circunstancial del lugar en donde, todo esto es el sujeto, cum eis copiis, complemento circunstancial de compañía. Luego, dentro de la oración subordinada, quas solo puede ser el objeto directo del verbo, y luego a caesare, complemento circunstancial del lugar de dónde. Lógicamente, el lugar de dónde un poco figurado, ¿no? Luego, pervenit, pues, ¿a dónde llegó? Pues aquí. Complemento circunstancial del lugar a dónde, y luego esto es el complemento del nombre de esto, ¿no? Luego, en este verbo, o sea, porque este verbo significa presidir o estar al frente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, estar al frente normalmente es una buena traducción, porque estar al frente, ¿no? Pues estar era al frente, prae, ¿no?
Entonces, es una buena traducción en general. De hecho, en este contexto yo diría que es mejor traducción que presidir, ¿no? Porque presidir parece el presidente del gobierno, que no, ¿no? Vale, entonces, con este verbo siempre, o sea, se preside sobre alguien, ¿no? Se preside sobre alguien, se está al frente de alguien, ¿no? Entonces, pues ese de alguien o de algo también puede ser, es dativo y simplemente el régimen, ¿no? Vale, esto es el sujeto. Luego, aquí, lo vamos a ver ahora en la traducción, ¿no? Pero muchas veces se usa, o sea, con summam o con summa, la cosa de la que se habla, lo vamos a ver ahora en la traducción, pues lo normal es que esté en genitivo, ¿no? Ahora lo traduciremos. Y luego, earum omnium civitatum, complemento del nombre, a su vez de este, y luego aquí tenemos que esto es el sujeto. Vale, entonces, ¿cómo se traduce todo eso? Literalmente, mientras estas cosas son hechas, son llevadas a cabo en el territorio de los vénetos, o simplemente mientras estas cosas ocurren, más natural, ¿no? En el territorio de los vénetos, Quinto Titurio Sabino llegó con las tropas, y ahora voy a explicar por qué he traducido con las tropas, ¿no? Entonces, llegó con las tropas que había recibido, pluscuamperfecto, que había recibido de César, es decir, de parte de César, por eso complemento circunstancial del lugar un poco figurado, ¿no? Porque César, lógicamente, no es un lugar, ¿no? Pero había recibido estas tropas de parte de César, ¿no? Entonces, llegó a las fronteras de los venelos. Vale, entonces, había dicho, ¿por qué he traducido esto con las tropas que? Pues normalmente porque cuando aparece is, ea, id seguido de una oración de relativo, pues en español lo más natural simplemente es traducir eso, ¿no? Con las tropas que, no con estas tropas que. No es necesario traducir eso en español, ¿vale? Entonces, con las tropas que. Vale. Entonces, continuamos. Ahora dice, estaba, esto es imperfecto, ¿no? Entonces, estaba al frente de estos, ¿quiénes son estos? Los venelos, ¿no? Entonces, estaba al frente de estos Viridovix o Viridovice. También las dos formas se pueden decir en español, ¿no? Viridovix o Viridovice. Estaba al frente de estos Viridovice y ahora, aquí tenebat, normalmente teneo significa tener, pero detener, retener, mantener, tener cogido y todo eso, ¿no? Pero creo que aquí en general pues se puede traducir en español simplemente por tener, ¿no? Tener en latín normalmente es habeo, pero aquí pues eso, ¿no? Entonces este Viridovix tenía entonces, ¿cómo traducimos esto? Tenía bueno, algo así como el poder supremo, el mando supremo. Es decir, tenía, literalmente sería algo así como, tenía el grado máximo de poder, ¿no? Literalmente, pero claro, el grado máximo de poder en español pues queda un poco flipado, ¿no? Entonces, pues simplemente eso, ¿no? Tenía el máximo poder, tenía el máximo poder, ¿no? Diría yo, vale, simplemente. Entonces, tenía el máximo poder de todas estas ciudades, otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos aquí, como habíamos dicho aquí, de todas las ciudades que habían hecho defección, ¿no? Que habían hecho defección. No sé ahora mismo cómo es el verbo en español, ¿no? Entonces, pues nada, esa sería la traducción. Como hemos visto, prácticamente solo esto, ¿no? Que habíamos dicho que no es necesario traducir este is, ea, id, y poco más, ¿no? Vemos, y bueno, esto que es un poquito difícil de traducirlo para que suene natural en español, y ya está, ¿no? Realmente el texto era bastante facilón, ¿no? Así que nada, espero que os haya salido bien. Si este ha sido vuestro examen,
Y si no, si simplemente estáis practicando, repasando, pues mucha suerte en vuestro propio examen y nos vemos en la siguiente traducción.